Viernes Santo en Antequera. Raro ver los barrios del Carmen, Santo Domingo y el Portichuelo sin la gente que sube y baja sin tener que estar corriendo la vega, pero para ver las imágenes de las cofradías de abajo, de arriba y del Santo Entierro. Es como si la tradición, la historia, la cultura, el fervor cofrade de abajo y arriba se haya quedado este año en su casa y se queda sola ella, la Virgen de la Soledad, en solitario, con su hijo que acaba de perder la vida. Como durante toda esta semana el Sol de Antequera le ofrece en su casa las celebraciones religiosas, en este caso el segundo día del Triduo Pascual, el Santo Oficio, con la adoración a la cruz. Cristo ha muerto. Una ceremonia en la que no se celebra la Eucaristía, en la que da paso al fin de un ciclo de la vida cristiana, con la esperanza puesta que cuando se apague la luz, en menos de 24 horas, con la vigilia pascual, empezaremos a renacer con la resurrección. Que este Viernes Santo sea ejemplo de ese día en el que consigamos vencer el coronavirus y lleguemos a ese fin de ciclo con la esperanza puesta en la nueva vida, que será cuando podamos de nuevo salir de casa sin ningún problema, abrazarnos, apretarnos las manos, besarnos, querernos, amarnos de cara a cara entre todas las familias y amigos y personas de las cofradías, de la iglesia, de la ciudad, todos ellos. Iniciamos el Santo Oficio del Viernes Santo, esta vez en la iglesia parroquial de San Miguel, presidido por su párroco y capellán, el padre Tomás Pérez, en la capilla del Sagrario, donde se fusionan las devociones al Arcángel San Miguel, a la Hermandad del Rocío y al Cristo y a la Virgen presentes en el templo. Queridos amigos, hoy es Viernes Santo. Si recordáis, ayer terminábamos los oficios de la Cena del Señor trasladando al Señor al monumento. Esta noche hemos estado al lado del monumento pidiéndole al Señor por todas nuestras necesidades, dándole gracias también por tantas cosas buenas que nos concede. Y hoy, Viernes Santo, empezamos los oficios de la muerte del Señor, la Santa Cruz, la cruz. Por eso hoy no hay Eucaristía. Ayer fue la última Eucaristía. Cuando veáis, el altar está sin manteles, sin flores y sin velas. Está desnudo, porque hoy es el día de la muerte del Señor. Hoy la protagonista es la cruz. Yo os pediría que de verdad en vuestra casa cogierais una cruz de las que tenéis en vuestros dormitorios, en vuestras casas, la pusierais en medio de vuestra asamblea, en medio de vuestra iglesia doméstica. Y allí, cogiendo, cuando llegue el momento de la adoración de la cruz, cuando yo la adore aquí en la iglesia de San Miguel, vosotros la adoráis en vuestras casas. Esta celebración es una celebración triste pero cargada de esperanza, precisamente porque después de la cruz todos sabemos lo que va a pasar. Que viváis bien este Viernes Santo, hermanos.
Nos hemos reunido para conmemorar la pasión y la muerte del Señor Jesús. Es la hora aproximada en que sucedió el acontecimiento, la hora del combate supremo y de la victoria definitiva, la hora de la humillación y de la glorificación, la hora de pasar de este mundo al Padre. La celebración de esta tarde nos dispondrá para celebrar el memorial de Jesucristo, muerto y resucitado, en la solemne vigilia pascual. Oh Dios, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su pasión, ha destruido la muerte, que como consecuencia del antiguo pecado, a todos los hombres alcanza. Concédenos hacernos semejantes a Él. De este modo, los que hemos llevado grabada por exigencia de la naturaleza humana la imagen de Adán, el hombre terreno, llevemos grabada en adelante por la acción santificadora de la gracia la imagen de Jesucristo, el hombre celestial, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura y sin belleza. Los vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimábamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo agarraron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A esta primera lectura respondemos con la frase: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Son las palabras de Jesús cuando iba a morir. Nosotros también cogemos esas palabras del mismo Jesús. Todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu,
tú el Dios leal me librarás. Todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis al Señor. Todos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de nuestra fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, compareceremos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen, en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Entonces Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Entonces Jesús les preguntó por otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús volvió a contestar: os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era
el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por todo el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Jesús. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dicho esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Entonces él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato entonces afuera, donde ellos estaban, y les dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dice: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces Jesús le contestó: ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente, los sumos sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga en libertad a uno de vosotros. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato entonces salió otra vez afuera y les dijo: mirad,
Os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Entonces Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato entonces les dijo: lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro ninguna culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no les dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús entonces le contestó: no tendría ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: he aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargaron él mismo con la cruz y salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho que es el rey de los judíos. Entonces Pilato contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda ella de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde esa hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viéndolo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y tu testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No quebrarán un hueso. Y en otro lugar les dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por medio a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le autorizó. Él fue entonces y se presentó y se llevó al cuerpo. También había allí un tal Nicodemo, el que había ido a verlo de noche. Trajo unas 100 libras de una mixtura de arroe, de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Hemos escuchado, hermanos, el relato de la pasión del Señor. Los últimos días de esta vida del Nazareno. Hemos escuchado cómo lo atormentan, cómo lo insultan, cómo le coronan de espinas, lo azotan, cómo lo obligan a llevar la cruz. Y las últimas palabras de Jesús en la cruz. Termina de esta manera, en que José de Arimatea y Nicodemo cogen al cuerpo del Señor y lo llevan al sepulcro. Ahí se termina el texto. No aparece ya nada más. Mañana continuaremos leyendo, pero hoy nos quedamos ahí, en la tumba, Jesús muerto. Vivimos, queridos amigos, una auténtica vida donde la cruz está muy presente. Tenemos la cruz de no poder salir de casa, la cruz de estar enclaustrados, la cruz de no poder ver los nietos a los abuelos o los abuelos a los nietos, aparte de la cruz de la muerte y de tantísimas cosas que están pasando en estos días. Hace unos cuantos días estuve en el cementerio acompañando a una familia que iban a enterrar al abuelo. Y estaban destrozados. Destrozados no solamente por la muerte del abuelo, sino porque no habían podido velarlo, no habían podido despedirse de él. Había muerto solo, y ellos sabiéndolo y queriendo estar con él. Aquella noche no pudieron recibir su cuerpo ni velarlo. Al día siguiente, cuando llegaron al cementerio, solamente tuvieron tiempo de decir adiós a una caja que contenía el cuerpo de este Señor. Esto es un dolor. Esta es una auténtica cruz. Es una cruz que se está produciendo hoy en día. No solamente es la cruz de nuestras enfermedades, de nuestros pecados, sino que estamos en un tiempo de cruz. Y ante este tiempo de cruz que estamos viviendo, donde cada uno de nosotros podría estudiar qué significa esta cruz, uno se pregunta y se dice, ¿qué tenemos que hacer ante estas cruces? Ante la cruz de cada día y ante la cruz de esta pandemia que nos está asolando.
Y la respuesta la tenemos en el Evangelio. Abrazar la cruz. Todo aquel que no coge mi cruz y me sigue, no es digno de mí, va a decir el Señor. Por eso hay que abrazar la cruz. Y abrazar esta cruz de esta pandemia con ilusión, con alegría, que vendrán tiempos mejores, porque la historia continúa y porque hay que seguir leyendo el Evangelio que mañana leeremos. Pero hay que abrazarla, hay que aceptarla como sé que muchísimos de vosotros la aceptáis e intentáis buscar el lado positivo de la vida, el lado bueno de esta cruz que nos ha tocado vivir. Yo os deseo que este día, en donde tantas procesiones tenían que salir a la calle, y vosotros los hermanos, los hermanacos, estáis viviendo la cruz de no poder visitar sus templos, la cruz de no poder ver sus imágenes, la cruz de no salir, la cruz de no encontrarte con amigos en la calle, la cruz de no ver pasar a estos titulares por nuestras casas, por nuestras calles y poderles victoriar, la cruz de recordar, pero no la cruz de poderlo vivir. Y eso también es otra cruz. Pues hermanos, abracemos esta cruz de este año 2020. Ahora cuando descubramos la cruz del Señor que tenemos tapada y le demos un beso a la cruz que tengamos en nuestra casa, abracémosla, querámoslos apasionadamente. Y por último, querría contaros una cruz que yo viví ayer. Ayer me mandaron un WhatsApp, una familia, con un niño chico. El niño chico ya sabe hablar. Y me mandaron el WhatsApp con un vídeo donde se veía al niño. Y el niño estaba con el periódico en donde aparecía la imagen del Señor del Mayor Dolor y un sayón azotándole. Y el niño lloraba y decía, este es un hombre malo, este es un hombre malo. ¿Por qué no puede venir este bicho y lo mata? ¿Por qué no puede venir ese bicho que nos está haciendo tanto daño y lo está destrozando y lo destroza? Porque es malo. Y lloraba apasionadamente, lloraba con una emoción impresionante. El niño estaba aprendiendo a vivir ya el dolor de esta gente mala que hay a nuestro alrededor, el dolor de que realmente nosotros siempre estamos con esta cruz de cada día. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y a vosotros os conceda esta paz que necesitamos en estos momentos de cruz y de prueba. Que así sea. Presentamos ahora, hermanos, nuestras oraciones a Dios Padre nuestro, mediador nuestro. Él rezó en la cruz por todos. Él muestra en su cuerpo glorioso las llagas de su pasión. Él vive para siempre, intercediendo por nosotros, y hace nuestra la plegaria, la oración de la Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que le llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Padre Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna sobre todas las cosas,
Atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo sacerdote, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Jesús, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Vamos a pedir por toda esta ciudad de Antequera, por todo este pueblo santo de Dios que peregrina en esta ciudad de Antequera, por nuestros amigos y conocidos, por los familiares. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que has sido llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir ahora por todas aquellas personas que han tenido que posponer acontecimientos religiosos, bautizos, las confirmaciones, las primeras comuniones, muchas bodas. En definitiva, por toda esta gente que se ha estado preparando durante estos años para recibir estos sacramentos y que ahora tienen que posponerlos para más adelante. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía y en el matrimonio el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de todos nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal, en el crisma de la confirmación y en el pan y el vino consagrado de la Eucaristía, sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola Iglesia a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de la vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que libres y que en medio de las dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleve al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a pedir por último por los atribulados, por todos aquellos que en este tiempo de pandemia están abatidos, tristes, como derrotados, como pensando que esto es el final. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados,
proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en las adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la imagen de Cristo crucificado contemplamos la palabra escuchada. Aquí se cumplen las palabras proféticas de Jesús. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y también aquellas últimas palabras, mirarán al que traspasaron. Así pues, descubriremos la cruz y adoraremos la cruz. Mirad, hermanos, el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adorarlo. Ayer terminábamos la celebración depositando el cuerpo del Señor en el monumento. Este año no ha habido monumento. La Sacramental del Salvador, que siempre nos hace el monumento, este año pues no lo ha podido hacer. Solamente conservamos el sagrario donde hemos depositado al Señor. Ahora el Señor nos invita a comer de él. Así pues, colocamos el corporal y sacamos al Señor del sagrario. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males que estamos viviendo, de los males de esta época. Líbranos de la enfermedad, de la muerte. Líbranos de la desesperanza y del abatimiento y del cansancio. Y concédenos la paz en nuestros días,
una paz que tanto necesitamos, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para nosotros motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para defensa de alma y de cuerpo, y como un remedio saludable. Y hermanos, es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora el Señor será reservado en un lugar escondido, como símbolo de la sepultura, como símbolo de que no está con nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo, continúa realizando en nosotros, por la participación de estos misterios, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado a través de los medios de comunicación la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y ahora, adorando a la cruz, nos podemos despedir hasta que mañana celebremos los grandes misterios de nuestra fe, la continuación de la celebración de hoy.